Un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que se unen al repaso semanal de la lección. Yo soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto, un placer, un privilegio poder compartir algunas ideas con respecto a la lección de escuela sabática. Muchas gracias a los que se suscriben a nuestro canal. Cada día somos una familia más grande. Muchas gracias a los que comparten con otras personas este material. Vamos a la lección de la escuela sabática para el 18 de marzo del 2023. El título: ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? El versículo de memoria o para memorizar dice Salmos 50, 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta lección es sumamente oportuna, ya que en esta vida se requiere gran parte de nuestra atención diaria en los menesteres que tenemos que enfrentar día a día. Hay deudas que pagar, tenemos hijos que criar, una casa que mantener, un techo que garantizar a nuestra familia, alimentos. Todo requiere tiempo, trabajo, reflexión. Sin embargo, no podemos olvidar lo que dice Jesús en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos serán dadas por añadidura. No es la voluntad de Dios que sus hijos estén perturbados, preocupados por los afanes de este mundo. Nuestro Señor no nos engaña. Él nos dice, no temas, no hay peligro en esta vida. Él no nos dice eso. Él sabe que hay dificultades, hay peligros y no nos intenta ocultar estas situaciones, sino que nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no se propone sacar a su pueblo del mundo, de pecado y de maldad. Eso será en el futuro, pero Él es un refugio en medio de las dificultades. Dios conoce todas nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerla todas. Así que no hay por qué preocupar ni desesperarnos. Fiel es nuestro Dios. Cuando sufrimos dificultades, angustias, pruebas, tenemos que tener la confianza absoluta que nuestro Dios está en medio de los tiempos difíciles. No hablemos tanto de los tiempos dificultosos, hablemos más de un Dios poderoso que se manifiesta en medio de la dificultad. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. En medio de la dificultad, cuando clamamos, así como Pedro se estaba hundiendo en la mar, y en medio de su tiempo difícil, de la angustia de estar perdiendo la vida, él clamó a Dios. El Señor le extendió su mano poderosa y lo salvó. Asimismo hará con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esta lección estará sumamente importante. Vamos a la parte del domingo. El título: poner a Dios en primer lugar. Y la lección nos muestra esta historia fascinante del rey Josafat en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, de los versículos del 1 al 22. Josafat era hombre de valor y tenía que enfrentar una guerra terrible. Enemigos del pueblo de Israel iban a destruir todo. Y realmente él estaba atemorizado, preocupado. Llegó su momento de crisis, tanto para él como para el pueblo. Pero él puso su confianza en el Señor. Y él dijo: a ti volvemos nuestros ojos. Toda Judá estaba en pie delante del Señor, con los niños, con las mujeres, todos los hijos, estaban unidos las familias, y ayunaron y oraron, invocaron el nombre del Señor, suplicaron al Señor que por favor hiciese algo contra sus enemigos y que el nombre del Señor sea glorificado. Y allí vemos en esta historia que Dios fue la fortaleza de Judá
en esta crisis. Y también es la fortaleza de su pueblo en la crisis actual y en la que se pueda venir adelante. No hemos de confiar en príncipes, en gobiernos, en países. No debemos de confiar en seres humanos. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a cometer errores, pero en el Señor nosotros tenemos nuestra confianza en toda emergencia, en toda dificultad. Debemos reconocer que la batalla es del Señor. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Así como lo hizo Josafat con el pueblo. Puso primeramente a Dios ante la dificultad, ante la crisis. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Es una realidad. Estamos viviendo en tiempos de inseguridad, de incertidumbre. Es una verdad. No hay que explicarlo porque lo estamos viviendo día a día. Tú en el país que me escuches, tú en el lugar que me escuchas, todos estamos sufriendo de alguna manera u otra tiempos difíciles. Pero no debemos espaciarnos en la dificultad. No debemos de hablar y engrandecer al enemigo. Tenemos que confiar en el Dios poderoso que nos da la victoria, porque la victoria es segura. ¿Qué debemos de hacer? Estudiar la palabra, ayunar, confiar en Dios, orar, conversar con Él, pasar tiempo con Él, poner a Dios en primer lugar, confiar en los profetas, confiar en su revelación escrita. Es importante eso, porque ahí lo dice segundo de Crónicas 20:20. Confíen en el Señor y estaréis seguros. Confíen en sus profetas y seréis prosperados. Tenemos que confiar más día a día en el Señor. Por más grande que sea la dificultad y los tiempos difíciles, mucho más grande es nuestro poderoso Dios, que le dio la victoria a Israel, a Judá, a Josafat, y sin embargo también nos dará la victoria hoy, a ti y a mí, porque es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Vamos a la parte del lunes, el título: confía en Dios, no en tus recursos. Y allí en Primero de Crónicas, capítulo 21, 1 al 14, está la historia de David, que también tenía que enfrentar a sus enemigos. Era habitual en la época de David las guerras, los enemigos que tenía que enfrentar a diario. Sin embargo, él comenzó a confiar en sus recursos, en su poderío. En su etapa, cuando no tenía solamente nada más que unas piedrecillas, confiaba plenamente en Dios. Pero el Señor lo fue prosperando y su reino fue creciendo. Y entonces comenzó a confiar en sus fuerzas. Empezó a contar cuántos estaban disponibles para la batalla. Empezó a hacer un censo para asegurarse la victoria a través de sus esfuerzos. Y empezó a contar y pensó que el número, la cantidad, era lo que le daría la victoria. Hay muchas personas que piensan que mientras más seamos, mejor va a ser y la victoria estará segura. El Señor sabe salvar con muchos y con pocos. Él no necesita una multitud para garantizar la batalla, la victoria. Él solamente necesita personas disponibles a ser humildes a su voluntad. Sin embargo, David complació sus sentimientos ambiciosos al ceder a la tentación del enemigo, a empezar a enumerar el pueblo. Y llevaría entonces a Israel a confiar en su fuerza numérica. Hay iglesias que piensan que mientras más personas bauticen, es como que Dios está más con ellos. El número. No es así. No es así. Hay personas que piensan que mientras más cantidad de personas ingresen a la iglesia y mayor multitud seamos en la iglesia, la victoria sería mejor. La victoria sería garantizada. No es así. No es así. Hay personas que dicen, bueno, mientras más grande sea nuestra iglesia, más poderosa va a alcanzar. No necesariamente. No necesariamente. El número no determina. Lo que realmente garantiza la victoria es la presencia de Dios. Sin embargo, David, su arrepentimiento fue tardío, pero aún en medio
de su arrepentimiento tardío. Él confió en el Señor. Dice, yo prefiero, Señor, yo prefiero estar bajo tus alas y que no me exponga en las manos de tus enemigos. Prefiero recibir tu retribución que no recibir el odio y la guerra de los enemigos, porque conozco que eres un Dios misericordioso. Y el pueblo de Dios tuvo que aprender esa gran lección allí con David. Si nosotros nos allegamos a Dios para obtener ayuda y sabiduría, Él no frustrará nunca nuestra fe. La confianza debe ser siempre en Dios, no en la cantidad de recursos que tengamos, no en la cantidad de personas que somos para enfrentar, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza poderosa de nuestro amante Salvador. Es hora de simplificar. Es la parte del martes. Es interesante este título y por eso comencé esta sección con el mismo título. Es hora de simplificar. Me encanta el texto de segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, de los versículos del 3 al 12. Y allí Pedro narra todo lo que va a suceder muy pronto, la venida de Jesús. Y es interesante cómo el apóstol dice que todo va a ser desaparecido. Todo, absolutamente todo. Todo va a ser deshecho. La venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, de forma repentina. Todas las cosas serán deshechas. Y nosotros debemos de esperar y apresurarnos nosotros para la venida de Jesús. No significa que tenemos que apresurar la venida. Dios es un Dios poderoso, omnisciente, omnisapiente. Él sabe que llegado el cumplimiento del tiempo eso ocurrirá, querramos o no. Tenemos que apresurarnos nosotros en el sentido de que tenemos que estar preparados en una relación personal con Él. Y ahora Pedro dice, tenemos que simplificar. Nosotros de aquí a este mundo no nos vamos a llevar nada. Y tenemos que mirar que nuestros corazones, nuestras mentes no se llenen de glotonería, de embriaguez, de acumular riquezas y tener, de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre nosotros el día del Señor, ocupándonos en cosas que van a quedarse, cuando deberíamos de ocuparnos de las cosas que son eternas. Y muchos de nosotros podemos pensar que nos estamos ocupando. Pero algunas preguntas reflexivas. Llevamos temprano a la escuela sabática para poder participar con nuestros hermanos de las alabanzas. Estamos participando de los cultos de los miércoles. Estamos realmente yendo al culto de oración y de testimonio. O ya eso son cosas del pasado. Estamos estudiando la lección de escuela sabática, la subrayamos por nosotros mismos. O solamente escuchamos estos audios. Que nunca estos audios van a suplementar o quitar tu estudio personal con tu lección, con tu Biblia, leer estas historias que mencionan la lección de escuela sabática. Esto es un audio para ayudar, para compartir algunas ideas más, pero ¿estamos haciendo realmente esa inversión de tiempo en las cosas de Dios? Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos dignos, porque las cosas vendrán de forma repentina. Hay una gran falta de fortaleza cristiana y no se sirve a Dios por principio. No debemos de procurarnos agradar al yo, sino honrar y glorificar a Dios. En todo lo que hagamos y digamos, debemos de procurar sinceramente la gloria de Dios. Porque debemos de vivir siempre a la luz de la eternidad. Todo esto es pasajero. Todo lo que tenemos es pasajero. No debemos de cargar nuestra vida, sino que debemos de simplificar. No hacernos problemas con cuestiones pasajeras, sino tener nuestra mente en la eternidad. Muy pronto Jesús vendrá y todos los elementos ardiendo desaparecerán. Todo, lo único que recordaremos de esta etapa horrible de pecado será cuando veamos las marcas de Jesús en sus manos. Pero de este mundo, de maldad y de pecado, no recordaremos absolutamente nada. Todo esto pasará.
Pongamos las cosas, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Simplifiquemos y realmente busquemos primero a Dios, que es lo fundamental y lo eterno. Vamos a la parte del miércoles. El título, prioridades. Maravilloso título. Prioridades. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un imposible hacer las dos cosas. Dedicar tiempo a Dios y tener el corazón puesto a las riquezas. Es un imposible. Decir amar a Dios y estar constantemente en la búsqueda de los placeres y las cuestiones que tienen que ver con este mundo. Dice el Señor, esto es un imposible. Quienes trabajamos para Cristo debemos de hacerlo a la manera de Él. Los que estamos relacionados con Cristo aprendemos constantemente de Él. Al pasar por las etapas sucesivas del progreso de la experiencia cristiana, cada día nos acercamos más a Él, aprendemos más de Él. Nosotros vamos a enfrentar dificultades, problemas, pero en medio de esas dificultades vamos a conocer perfectamente la voluntad y el camino de Cristo. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en medio de las dificultades y tener prioridades. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Esa debe ser nuestra prioridad. No podemos ver a Cristo, ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en el lugar de Él. Hablando al Espíritu Santo, le estamos hablando al mismo Jesús. El Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros y nosotros recibimos a Cristo mediante Él. Así que nosotros tenemos que acercarnos cada día a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra prioridad. Debemos de tener un concepto amplio del Salvador que servimos. A veces nos espaciamos mucho hablando del evento de la segunda venida, de la destrucción final, de la crisis venidera, de las señales, cuando realmente tenemos que hablar más del Salvador que viene, del restaurador del mundo, del redentor de la raza humana. Debemos de tener un concepto amplio del Salvador como Señor y Cristo, todo poder. A Él se le ha dado para que a su vez lo dé a los que creen en su nombre. Ese poder que se le dio a Jesús se nos da a nosotros. Nosotros apenas reconocemos su derecho a nuestro homenaje y obediencia y a nuestra creciente fe en Él. Tenemos que fortalecer eso. Toda nuestra obediencia, toda nuestra lealtad se la debemos a Jesús. Debemos de someternos a la disciplina de Cristo. Debemos de conducirnos por su palabra. Esa es nuestra prioridad. Lo demás es secundario. Debemos de vivir siempre para Jesús. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Todo lo que hay en este mundo pasará y nuestra prioridad debe ser solamente Jesús, nuestro Salvador. La segunda venida va a ser el encuentro con Él. Y cuando nosotros lo veamos, ¿qué vamos a decir? Este es nuestro Dios. ¿Cómo podemos decir este es nuestro Dios si no lo conocemos? Algunas personas van a decir, este es un meteorito que está llegando, esto es, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Qué fenómeno está llegando allá? Muchos van a decir como los discípulos, este es un fantasma. Pero nosotros, los que conocemos al Salvador, los que pasamos tiempo con Él, los que tenemos como prioridad a Jesús, cuando lo veamos, vamos a decir, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él viene para salvarnos para siempre. Vamos a la parte del jueves. El título, cuando nadie pueda comprar y vender. Allí leemos en Apocalipsis 13, del 11 al 16, un poder que surge de la tierra, que es el poder que va a dominar, que está dominando a toda la tierra. Y realmente ahí esta frase que forma parte, que es el título
de la lección del día jueves, cuando nadie pueda comprar ni vender, podría entenderse aquí como de sentido literal o figurado. Puede referirse a sanciones económicas contra todo lo que no se someten a las demandas del poder que controla, tales como el ejemplo de los cristianos fieles allí en Tiatira, que rehusaron participar en las actividades de los gremios mercantiles, allí en Apocalipsis 2, 19 al 22. Pero por otro lado, el contexto altamente figurado de Apocalipsis 13 sugiere el significado figurado de comprar y vender. Apocalipsis 18 describe a los mercaderes de la tierra que se enriquecieron por su comercio con la gran ramera Babilonia. En el juicio de la ramera, esos mercaderes se lamentarán porque ya no pueden comerciar con Babilonia. Los mercaderes se describen allí en Apocalipsis 18 en el contexto, ¿no? Con los grandes de la tierra, engañados por el mágico hechizo de Babilonia. Ya nosotros hemos conocido ahí que Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, los mercaderes son vendedores comerciales figurados de la Babilonia que vende. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué distribuye esa Babilonia? La mercadería espiritual de sus doctrinas y reglamentos corruptos. Por lo tanto, a la luz de Apocalipsis 18, el comprar y vender de Apocalipsis 13 podía también ser de una forma simbólica de expresar el aislamiento y las dificultades sociales que soportaremos los fieles seguidores sellados de Cristo en los tiempos cuando todo el mundo estará comprando la doctrina y las reglas corruptas de Babilonia. Nosotros no, nosotros no. Los que adoran a ese poder comprarán la mercadería de Babilonia y sirven a los propósitos de Babilonia, de destruir a todos los que pertenecen fieles a Cristo hasta el punto de la muerte. Pero realmente, el Señor levantará su bandera y ninguna espada podrá atravesarnos. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Así que acá podemos tomar estas palabras de forma literal. Y bueno, va a haber un momento que no podamos vender ni comprar, una situación social, económica, pero también hay un sentido figurado, porque Apocalipsis 13 nos habla de un sentido figurado en muchos aspectos, y este aspecto no debe pasarse por alto. Cuando doctrinas de demonios, doctrinas falsas, serán vendidas, serán compradas por muchos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues nosotros no tenemos más que mantenernos firmes a la palabra del Señor. Y no debemos de engañarnos, no debemos de ser engañados, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cómo debemos de prepararnos ahora, en este momento? No debemos espaciarnos en los billetes falsos, sino en conocer el billete verdadero, ir a la palabra de Dios, estudiar Apocalipsis 13, estudiar Apocalipsis 18, estudiar Apocalipsis 17. ¿De qué nos está hablando? Los sellados. ¿Quiénes son los sellados? ¿Quiénes son las personas que realmente se comprometen con Dios y están sellados para vida eterna? ¿Quiénes son esas personas que reciben la marca del poder político religioso? ¿Es una marca literal? No, por supuesto que no. Es una marca distintiva de aquellos que no obedecen las cosas del Señor. Asimismo, podemos tomar esta palabra de comprar y vender cuando se empiezan a vender y comerciar doctrinas falsas. ¿Y será que nosotros la estamos comprando? ¿Será que nosotros también la estamos comerciando cuando tenemos una palabra tan verdadera? Y ponemos en tela de juicio toda la verdad que durante años hemos predicado y hemos creído. Abramos nuestros ojos, hermanos. Abramos nuestros ojos. Porque el fin está a las puertas. Estamos viviendo ya el fin. Y hay doctrinas que están destruyendo a la iglesia. Están destruyendo nuestra fe. La confusión, el engaño, el comercio de una Babilonia corrupta. Nos está atacando día a día. Pero nosotros los sellados confiamos en la promesa de Dios, que son fieles y verdaderas. Todas sus promesas son fieles y verdaderas. Y su palabra es verdad.
y debemos de confiar en ella. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección. Si los seres humanos rehúsan recibir la gracia de Dios y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán sus propios resultados. No es que Dios los va a destruir y los va a castigar porque Dios es un Dios malo y vengativo. No, la destrucción viene. ¿Para quién? Para aquellos que no quieren, que rechazan constantemente a Dios. El Señor pronto se levantará y derramará los juicios finales sobre la historia de esta humanidad. Y esos juicios caerán sobre aquellos que no están arrepentidos, aquellos que están practicando, viviendo los mismos pecados y haciendo las mismas maldades de los habitantes del mundo de Noé, aquellos cuyas mentes están llenas, plenas, decididas a hacer el mal, como lo estuvieron aquella gente de los habitantes de Sodoma. Las personas que obstinadamente rechazan a Dios y practican, disfrutan, manifiestan esa vida contraria a Dios, finalmente serán destruidas. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que seamos leales a Dios, nos veremos privados de muchas dificultades. Sin embargo, Dios estará con nosotros y tendremos la garantía de la corona de la vida. Querido hermano y hermana, no se adquiere en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el valor, la fortaleza y la fe. No es en un despertar donde nosotros podemos obtener la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Esto lleva tiempo. La gracia celestial se necesita ser experimentada en el tiempo, en los años, día a día, momento a momento. Cada día que estudio mi Biblia, cada día que oro, cada día que voy a mi iglesia, asisto a los cultos de mi iglesia con compromiso. Cada día que participo de las actividades de la iglesia con compromiso. Cada día que predico este evangelio a otra persona que no conoce. Eso fortalece mi fe espiritual y mi confianza en la gracia de Dios. Eso no se adquiere en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos. Por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaremos sellando nuestro destino, día a día, momento tras momento, a solas con Dios. Querido hermano, no te espacíes en las señales. No pases tiempo hablando de cuánto problema, de cuánta angustia, de cuánto sufrimiento, de cuánta situación. En estos tiempos difíciles, ya sabemos que son difíciles. Tenemos que hablar más de Jesús, el Rey que viene cerca está. Nuestro encuentro es con Jesús. Nuestra relación debe ser con Jesús. Nuestra confianza debe ser en Jesús. Nuestra seguridad es en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad de Jesús que está revelada claramente en su palabra. No sigamos voces de personas amarillistas. No sigamos voces de personas que tratan de excitar los sentimientos. No sigamos las voces de personas que quieren destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios a través del miedo, a través del temor, a través de la inseguridad. Nuestra confianza está en el Señor. Y nosotros esperamos a Cristo en gloria. Muy pronto nos encontraremos con Él. Venga el tiempo que venga, la dificultad que venga, la crisis que venga, el mismo Dios que estuvo con Elías en una cueva y lo alimentó, es el mismo Dios que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El mismo Dios que nos garantiza la salvación es el mismo Dios
que no permitirá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No corramos detrás de lo pasajero. Pongamos nuestra prioridad en Jesús y su salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que puedas pasar un día, una semana, una vida muy feliz. Te deseo la compañía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.